Saludos cordiales, estimados estudiantes de la asignatura de Salud Pública y Epidemiología. Orgullosamente utepelino y a partir del 15 de junio de este año en nuestra carrera acreditada de la Universidad Técnica Particular de Loja. A partir del criterio de la acreditadora de Chile, una acreditadora de rango mundial. Vamos el día de hoy a comenzar con nuestra clase Salud Pública y Epidemiología, Fundamentos para Enfermería en Ecuador, de su servidor. Y pues nada más importante para comenzar esta clase es de aclarar qué es la salud pública. Tenemos conceptos clásicos como el de Winslow, como el de Milton Terris, por ejemplo, pero pudiéramos sintetizar a partir de la Organización Mundial de la Salud, que es una ciencia que protege las poblaciones enteras. Aquí hacemos la aclaratoria de que no es que no esté interesada en la salud individual, pero su enfoque es siempre colectivo. La idea es promover la salud y prevenir enfermedades mediante acciones colectivas. Esto es un énfasis que hace Milton Terris en su concepto. Promueve estilos de vida saludables y lo más importante, a través de las últimas convenciones mundiales sobre el tema, debe tener un enfoque sobre la participación determinada y definitivamente participativa de la comunidad, que no se alcanza con un enfoque biomédico y mucho menos centrado en la enfermedad o enfoque morbicentrista. ¿Cuáles son los principios de la salud pública a partir de la documentación de Snyder en 2024? En primer lugar, la salud para todos, en este caso para todos los ecuatorianos, como está debidamente descrito en la Carta Magna del 2008, específicamente en el artículo 32. En este sentido, es importante destacar que las inequidades pueden presentarse de acuerdo a, por ejemplo, ámbitos rurales, la Amazonía, zonas remotas, y es aquí donde la enfermería también tiene que llegar a esos hogares. En el caso de Ecuador, el Estado declara que es un derecho que está vinculado a otros derechos como por ejemplo el agua segura, a tener un trabajo digno, etcétera. Más allá de hablar de la prevención, la idea es hablar de la promoción de salud a partir de las publicaciones de, de los encuentros mundiales que se dan desde 1986 en Alma Ata, donde se definieron las líneas principales de la promoción de salud, pero también a través de los niveles de prevención de Level y Clark, por ejemplo. Es muy importante y este es un tema de discusión permanente que tiene que haber participación sí o sí de la comunidad para que ellos sean quienes expresen a través de las herramientas metodológicas que disponemos de ser sus propios portavoces. Esto es una condición y que se demarca en los países que tienen mayor índices o mejores índices de salud en todo el mundo. Lo otro es que tiene que partir de un enfoque de los determinantes sociales de la salud. De este tema nos preocuparemos un poco más adelante en la asignatura. A partir de una de las discusiones que dimos en clase, es importante destacar que a nivel mundial existen dos modelos fundamentales para los sistemas de salud. Uno es el modelo de Beveridge, que fue propuesto en Inglaterra, que es un poco más antiguo que el modelo de Bismarck, que al contrario fue promulgado en Alemania. Las diferencias más tangibles son de que los impuestos, en el caso del de Beveridge, los impuestos son los que pagan, digamos, estas condiciones o crean el sistema de salud y lo fortalecen. Y esa es su principal fuente. Mientras que el modelo bismarckiano, que es un modelo más pensado en seguro social, se nutre de las cotizaciones sociales compartidas entre empleadores y trabajadores. La cobertura en el caso del de Beveridge, del inglés, es la universalidad como requisito automático o la garantía para todos los ciudadanos,
mientras que el modelo de Bismarck vamos a decirlo, lo establece en términos de afiliación obligatoria a los seguros. Mientras que en el caso de Beveridge la propiedad es del sector público, generalmente hospitales y centros estatales. El modelo Bismarck es más carácter mixto, donde hay inversión de la parte pública y la parte privada. La gestión generalmente se hace en el modelo Beveridge a partir del Sistema Nacional de Salud, mientras que el modelo Bismarck lo hace a partir de múltiples fondos o cajas de seguro de salud. El acceso es gratuito o con un pago o copago mínimo en el primer caso, y el otro es a través de la tarjeta del seguro de salud. Países que están involucrados en el modelo Beveridge, el primero es el Reino Unido, que es quien lo propuso originalmente, y otros países como España, Italia, Suecia, Noruega, Canadá, Cuba, Costa Rica. Pudiéramos decir que en el caso ecuatoriano es predominantemente público, aunque como puede verse también existe de alguna manera el modelo Bismarck a través de la dotación de servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el caso del de Bismarck, el país que lo propuso fue Alemania, luego Francia, Japón, Países Bajos, Suiza, Argentina, Uruguay, Chile, Perú también tiene bastante acentuado este modelo, así como Colombia. Como principio, los que apuntan al modelo Beveridge generalmente son garantistas y lo establecen así en sus constituciones nacionales, mientras que el modelo Bismarck no necesariamente apuntan a esto. Se pudiera decir a partir de la discusión de Fresno en 1996 que los modelos tienen ventajas y desventajas que en este momento no es menester aclarar. ¿Qué pasa con la salud pública en Ecuador? Bueno, está establecida en el artículo 32 de la Constitución del 2008. Se hace a través de un Sistema Nacional de Salud Integrado, donde se considera el MSP como el rector de las políticas sanitarias. Existe una red pública de servicios que dependen directamente del ministerio, pero que también existen otras redes complementarias que no necesariamente dependen o están integradas por el MSP, pero tienen una forma de financiamiento diferente. ¿Qué son los determinantes y cómo están en Ecuador? Bueno, los determinantes de salud, a partir del 2008, la Organización Mundial de la Salud establece que debe haber unas condiciones mínimas desde el punto de vista estructural y coyuntural para que se dé la salud. En el caso de la pobreza, datos encontrados en diversas fuentes dicen que al menos en los últimos 4 años la pobreza ha fluctuado en 25% de los ecuatorianos, y de que al menos 73% de los ecuatorianos viven con lo que pueden obtener en el canje de su mercancía o de su actividad laboral en el día. Por supuesto que el nivel educativo impacta las decisiones de salud. Está compartido con otras garantías como el acceso al agua potable, y también tiene que ver con las condiciones laborales que, como decía, está muy teñida por la informalidad, y esta informalidad no permite condiciones mínimas de acceso a la salud. Orígenes de la epidemiología, vamos a hacer ya desde Hipócrates a 400 años de la era cristiana. Antes se hablaba de que el aire, el agua y los lugares deberían tener situaciones de salud mínimas, como en efecto se logra con el sistema, por ejemplo, romano de aguas blancas y de aguas eh, de consumo o ya consumidas. Más adelante en la historia, en 1854, John Snow en Londres alcanza un gran mérito al demostrar cómo el agua estaba vinculada con la transmisión de esta enfermedad. Es importante también decir que John Snow no existían herramientas modernas de la epidemiología como el microscopio. Él solamente hizo un mapeo y por intuición determinó las 3 variables epidemiológicas más importantes que tiene que ver con persona, tiempo y lugar.
A partir de allí se habla de un método científico aplicado para el estudio de las enfermedades. Decir que Florence Nightingale también fue importante cuando en la guerra de Crimea, a partir de 1854 y hasta 1856, conduce lo que es un hospital en Crimea y mejora las condiciones de salud, determina que el 80% de los muertos, que eran en este caso soldados británicos, morían más por las condiciones del hospital que por la misma herida. Y a partir de allí nace la vigilancia epidemiológica moderna. Otros hitos en la historia de la epidemiología: en 1918 la gripe española, que se convirtió en una pandemia global y que mató un número importante de humanos. En la posguerra, en 1948, se genera a partir de la creación de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, que generalmente se nutre de cooperación internacional. Más adelante, en 1970, se erradica la viruela, que se considera una victoria mundial. En 1981 aparece una nueva pandemia, que es la de VIH-Sida, y que se transforma en un nuevo desafío, según datos de los Centros de Prevención y Control de las Enfermedades de Estados Unidos. ¿Qué pasó en Ecuador? En 1950 se considera controlada la malaria como la mayoría del mundo, esto con mayor énfasis en la costa ecuatoriana. Eliminación de la poliomielitis 30 años después, que también fue un éxito mundial. Por allí la mayoría de los países pudieron certificar la eliminación de la poliomielitis, que es una enfermedad que hoy probablemente nuestros estudiantes no conocen, pero que causó estragos en la población. Se reduce y se ha venido reduciendo significativamente desde el 2000 la mortalidad infantil. En 2020, como en todos los países del mundo, se presenta una respuesta a la COVID con un sistema fortalecido según datos del MSP. Pero hoy día vemos la epidemiología, al igual que casi todas las variables sociales en el mundo, hoy vemos que la epidemiología contemporánea, según Subuga en 2024, está más sujeta a las herramientas tecnológicas, como en el uso de millones de datos a través de herramientas como la Big Data, vigilancia digital a través de los aplicativos que hoy día consumimos de manera natural y normal, inventos como el de la genómica, por ejemplo, para la identificación de brotes de manera rápida, como fue en el caso de la COVID, y el uso de inteligencia artificial. El caso más reconocido es el del uso de la detección de problemas de Alzheimer a través de uso de inteligencia artificial, entre muchos otros usos. Existe en el Ecuador una transición epidemiológica que estudiamos en clase. Antes predominaban las enfermedades infectocontagiosas, pero con el paso del tiempo en el perfil de mortalidad han aparecido entre las primeras causas enfermedades crónicas no transmisibles, donde las enfermedades cardiovasculares vinculadas a hipertensión, diabetes, cáncer aumentado, como también ocurre esto con muertes por causas violentas, especialmente en hombres. Esto genera una doble carga, que es parte de esta transición, que va desde las enfermedades infecciosas que siguen apareciendo entre las causas de muerte y de morbilidad, como las crónicas, que son las primeras. Esto según datos de Freire del 2023. ¿Cuál es el rol de enfermería entonces? En primer lugar, destacar que el 60% de la fuerza laboral sanitaria mundial es profesional de enfermería, que la mayoría de los sistemas de salud, especialmente los que tienen mejores indicadores como Canadá, como Suecia, como Suiza, por ejemplo, están centrados en el trabajo de enfermería, que representa un primer contacto con la comunidad en el primer nivel de atención y en todos los niveles de atención, que debe procurarse un rol preventivo clave para la educación sanitaria, y también el liderazgo de programas comunitarios esenciales. Uno de los más resonados a nivel mundial es la participación de enfermería, por ejemplo, en los programas nacionales de inmunización. Competencias que debería tener un enfermero en el área epidemiológica:
vigilancia en la detección de casos, notificar oportunamente a través de la visita domiciliaria, a través de las búsquedas activas, identificar factores de riesgo que puedan ser modificables para poder mejorar las condiciones de salud, prevenir a través de actividades como la vacunación, que ya mencionaba, la promoción de la salud constante en todos los niveles de atención y por supuesto análisis de datos. Esto es, sí se logra en algunas partes, pero aún los sistemas de salud no están muy convencidos de si la enfermería puede realmente cumplir el rol de análisis de datos. Consideramos que de acuerdo a Herman y Kamitsuru, sí lo logran hacer. En el nivel comunitario es importante tomar la estrategia de atención primaria de salud renovada, que está descrita en el modelo del MAIS, por ejemplo, los equipos que tienen que ver con el análisis de situación integral de salud en los territorios dentro del primer nivel de salud. La estrategia más importante debería ser la visita domiciliaria a través de la intervención directa con familias y la intervención a través de clubes de salud como los adultos mayores, como las embarazadas, por ejemplo, o con el empoderamiento principalmente de pacientes crónicos como ejemplo, según datos del 2024 del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Enfermedades emergentes como los arbovirosis, nuevos patógenos como ya vivimos la pandemia anterior, un problema social que está muy en boga, que es la resistencia antimicrobiana, y esto estamos hablando de la multiresistencia como una amenaza, dado el tema de la automedicación. La migración poblacional a partir del tema de las guerras, de los problemas de democracia en algunos países, y otro elemento es, a partir de datos de la Organización Mundial de la Salud 2024, el cambio climático que cambia los patrones de enfermedad. Oportunidades para los profesionales en epidemiología hospitalaria, en el control de enfermedades nosocomiales o enfermedades que se asume tienen que ver con la atención de salud, participación en programas nacionales específicos, la investigación a nivel de estudios poblacionales, ensayos clínicos, estudios cuasi experimentales o estudios observacionales, y la formación de nuevas generaciones de enfermeras con todas estas herramientas, especialmente las TICs, que ha costado tanto justificar en nuestras mallas curriculares. Y un llamado a la acción final, donde es importante que nuestro profesional salga con un pensamiento crítico, mirando siempre que su acción puede incidir sobre las personas, sobre los grupos poblacionales, que actualicen constantemente sus conocimientos, que entiendan que son líderes de la transformación y de la innovación desde enfermería, y entender que más allá de la actuación paciente por paciente está un compromiso social que es garantizar, como bien lo hace el Estado ecuatoriano, la salud como un derecho universal y el acceso universal también a todos los ecuatorianos. Ahí les dejo algunas referencias utilizadas durante esta presentación y le doy muchísimas gracias por la recepción a este breve introducción a este tema.